Buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un gusto estar acá en la Procuración lleno de amigos y amigas. Y bueno, agradecer la invitación a la Procuración General, que nuevamente me convoca, calculo que pensando que puedo decir algo interesante. Y gracias a todos, porque la verdad que jugando Francia y Uruguay, sobre todo a los varones, les agradezco la presencia acá en la cuestión de género. Claro, no, bueno, sé que a las mujeres les gusta el fútbol, pero bueno, es mayor. Así que gracias, sobre todo gracias. Ya juntamos más de 50, yo decía con 50 me conformo. Bueno, el tema que vengo a traer es un tema bastante debatido, un tema difícil, un tema que la verdad que yo voy a decir algo que no es el principal tema del derecho de familia y no es la principal cosa que le pasan a los chicos, no por la participación en el proceso, sino porque a lo que me voy a referir que es a la figura del abogado del niño. Estrictamente me voy a centrar en eso. Y la verdad que viendo la niñez en la calle todos los días y viendo la cantidad de representantes que hay y viniendo ahora también de un seminario, y agradezco a la Procuración por haber acomodado mi horario aquí, un seminario que se está haciendo en el Senado de la Nación con el tema de salud mental, donde se está discutiendo el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se está propugnando de algún sector la desaparición de los curadores y cuestionando nuevamente la figura del asesor, esto que se va a tratar un poco acá del rol del asesor a partir del artículo 12, y algunos españoles nos quieren reemplazar por las fundaciones tutelares. Y bueno, esto es como un llamado de atención. Así como había algún criminólogo que nos quería reemplazar por el abogado del niño, los asesores, yo creo que podemos coexistir y no unos sobre otros necesariamente, ni con la desaparición de otros, y creo que sí tenemos que pensar las distintas funciones y los roles, que es lo que venimos un poco a tratar de aportar algo en esta jornada. Ay, lo manejo bien. Bueno, la figura del abogado del niño a nivel nacional está creada a partir del artículo 27 de la 26061. Como ustedes bien saben, muchas provincias dictaron su ley de protección integral con anterioridad a la ley, después de la convención. La primera fue Mendoza, la segunda fue Chubut, la 4347, creo que es una de las mejores leyes que existe, aún con anterioridad a la 26061. Y aún después de la 26061 se dictaron nuevas leyes de protección integral. Por ejemplo, Entre Ríos dictó su ley, creo que Santiago del Estero la acaba de sacar hace un tiempo, Santa Fe también. Y sobre esto remito a lo que ha escrito la doctora Famá en ese libro con Andrés Gil Domínguez y Marisa Herrera, por más que ahí me dicen que tengo posiciones extremas en algunos temas, pero lo cierto es que es muy buen libro, la verdad que yo lo recomiendo, y uno de los pocos libros que analiza la 26061, así que mi recomendación, se lo vendo yo. Está muy bien. Pero de nada. Lo cierto es que lo primero que tenemos que ver que el 27 de la 26061 en el inciso C obliga, o de alguna forma, como dicen algunos, otros creemos que es voluntario, o establece la posibilidad de que el niño va a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos, el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine. Y esto está generando algún problema. Defensores, asesores, abogados, colegios de abogados. Y tenemos que tener en cuenta que el 27 de la 26061 es un artículo que está en una ley de carácter federal y que se aplica a todas las provincias. Yo soy un defensor, y en esto quizás a veces hemos charlado con Marisa Herrera, de la cuestión federal, y entender que en realidad las normas procesales de la 26061, por ejemplo el 39 y 40, no son normas obligatorias, y los plazos que se establecen no son obligatorios para otras jurisdicciones que no sea la nacional. Es decir, cada provincia dicta su ley. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene la 13298, que en su artículo 35, inciso H, prevé la medida de abrigo, ¿no? Y otras jurisdicciones tienen sus propias medidas. Lo que no puede suceder es que no tengan medidas de excepción, que en realidad están reglamentando el 9 y el 19 de la Convención. ¿Y qué pasa con este abogado? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo insertamos en el Código Civil, este abogado? ¿Cómo lo insertamos en el Código Civil, donde tenemos otras figuras que representan a los chicos, otras figuras que asisten a los chicos? Nadie puede decir, en definitiva, que el legislador nacional, cuando sancionó la 26061, no advirtió
que había un Código Civil. Es más, si tomamos el artículo 73 de la 26061, nos vamos a encontrar que modifica ¿qué artículo? El 310, el artículo del Patronato Civil. Es decir, que el legislador nacional, haciendo una adecuada hermenéutica e interpretación de las normas, tuvo a la vista el Código Civil y decidió modificarlo en un solo artículo. Y no modificó ¿qué? El régimen de capacidad. Esto que hay que modificar, esto hay que modificarlo necesariamente, hay que adecuarlo a principios y estándares constitucionales e internacionales, pero el legislador por ahora no lo modificó. Entonces tenemos como una ley un poquito puesta obligatoriamente con forceps dentro del sistema nacional, y nos encontramos, que nosotros somos operadores, nos encontramos con mucha dificultad cuando tenemos que hacer resguardar estos derechos. Lo mismo pasa con la salud mental. En el Congreso de la Nación está en el Senado justamente la ley de salud mental que no modifica el Código Civil, no modifica el 141, la legitimación del 144, y esto va a generar cuando se sancione un problema que vamos a tener que resolver desde el defensor, desde el asesor y desde el juez de familia. Esto va a generar algunos inconvenientes y sobre todo esto del la sustitución del régimen de sustitución eventualmente que tienen los curadores y asesores por el sistema de apoyo que propugna la Convención. Esto también pasa en la salud mental, así como pasa en la niñez. El 27 de la 26061 tiene una cuestión fundamental que nace a partir de al menos los que lo propugnaron, del artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la autonomía progresiva del niño. ¿Qué es la autonomía progresiva más allá de lo que dice el artículo 5? Es la posibilidad en este sistema de capacidad jurídico dividido entre titularidad por un lado y ejercicio por el otro, la posibilidad o la manda constitucional e internacional acerca de que el niño ejerza por sí mismo sus derechos. Que ejerza por sí mismo. Y de manera que progresiva. Es decir, no es mismo un chico de 3 años que uno de 16. Estábamos discutiendo recién en la puerta un poco todos los conflictos que daba la franja de 18 a 21, ¿no? Habrán escuchado una discusión en la Facultad de Derecho que he tenido en alguna oportunidad, y la verdad que hoy vemos los problemas exactamente que nos trae esta mayoría de edad y la naturaleza jurídica de la deuda alimentaria. En esta progresividad que tiene que ser respetada, se apoya la figura del abogado del niño. Y se va a apoyar fundamentalmente para determinar la edad, a criterio mío, que estoy, digamos, en alguna soledad, lo reconozco, respecto a qué edad un chico puede tener un abogado del niño. Ahora vamos a ver por qué digo esto. El otro pie que tiene el abogado del niño es el artículo 12 de la Convención. Ahora, de ningún texto de la Convención o interpretación de la Convención surge que la Convención diga que hay que tener un abogado. La Convención habla en el artículo 12 del derecho a ser oído y de la participación del niño en el proceso administrativo y judicial. Es más, el abogado del niño, para aquellos que lo propugnan, y esto tienen razón, y yo también lo sostengo, no es cuando el niño es parte en el proceso, es cuando un derecho del niño lo afecta, como dice la propia Convención en el artículo 12. Es decir, puede ser que el niño no sea necesariamente parte en el sentido procesal, como diría Chovenda, pero necesariamente se ve afectado. Esto lo vemos en el derecho de familia, en la tenencia. Cuando dos padres se pelean acerca de la custodia de un chico, el chico obviamente tiene que ser escuchado, tiene un derecho afectado y podría tener un abogado del niño, pero técnicamente no es parte procesal, hasta que puede ser, algunos jueces lo han considerado así, pero esto implica traslado para uno, traslado para el otro, opinión del niño. El artículo 12, como dije anteriormente, es la otra pata del abogado del niño, sobre todo en el segundo parágrafo de la Convención, donde dice: con tal fin se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, no que sea parte, que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Es decir, que está remitiendo la Convención a la normativa interna de cada país. Esto puede actuar directamente o a través de un representante o de un órgano apropiado. Directamente, nosotros consideramos que actuar con un abogado del niño es actuar directamente. Porque ya adelanto que el abogado no puede sustituir la voluntad del niño. Esta es la clave del abogado del niño. El abogado no puede sustituir la voluntad.
Si no se convierte en un representante, será otra cosa, será un tutor, será un asesor, pero no va a ser el abogado del niño. Porque el abogado, algunos son, seguramente habrá abogados que son de la matrícula o que en algún momento han estado en la matrícula. Es como cuando un cliente va a ustedes y les dice la verdad: yo quiero que me patrocinen, me quiero divorciar, porque mi mujer me hizo esto y aquello. O si no, al revés, que la mujer se queja del hombre, porque si no van a decir que lo pongo en mí, que soy divorciado, ¿no? Y bueno, y el abogado lo asesora, le podrá decir: vamos por las causales subjetivas, vamos por las objetivas, vamos a llegar a un acuerdo, pero no le sustituye la voluntad de divorciarse. ¿Se entiende esto? Con el abogado del niño pasa exactamente lo mismo. Es decir, no le puede sustituir la voluntad. Estos son los dos pilares de donde surge el abogado del niño. La 13298, la ley local, no prevé la figura del abogado del niño. Esto ya es un primer problema, porque muchos dicen: no, nosotros aplicamos la ley local y con la 26061 no tenemos nada que ver. No, esto no es así. La 26061 es una ley marco de carácter federal que en los institutos jurídicos que crea deben aplicarse, no los procesales. El abogado del niño no es un instituto procesal, sino de garantía de acceso a la justicia, que es otra cosa. Por lo tanto, lo que puede hacer la provincia es reglamentarlo. Después verá cómo lo reglamentará. Esto no es menor. La 13228 tiene algunas cuestiones que se relacionan, como el artículo 1, la presente ley tiene por objeto la promoción y protección integral de los derechos del niño; el artículo 4, el interés superior; el artículo 6, el deber del Estado; el artículo 11, las garantías y los derechos del niño; y la 3634 nos trae el artículo 3 con la garantía de ser oído. Y crea por ahí la reglamentación de la 13298 la figura de un defensor del niño, que no es lo mismo que el abogado del niño. Este defensor del niño se parece más al defensor del niño de la 26061, que tiene en general que la representación de los derechos de incidencia colectiva. Esto que marca el caso Alavi de la Corte, de febrero del 2009, los derechos de incidencia colectiva que hoy están mucho más definidos. Yo creo que en materia constitucional viene Siricot, el Mejiani y viene Alavi. Y creo que hoy este defensor del artículo 16, como el que prevé la 26061, se dedican un poco más a esto. Y de hecho está en la reglamentación. Digo esto y también digo que me parece a mí un exceso del Ejecutivo local, y lo digo con todo respeto en la provincia de Buenos Aires, que se ha de alguna manera extralimitado en la reglamentación, porque la 13298 en ningún momento crea el instituto del defensor del niño. Esto fue una creación del Poder Ejecutivo al momento de reglamentar. Alguno podrá decir es inconstitucional en los términos del artículo 28 de la Constitución Nacional, y otro podrá decir no, porque ahora tenemos la 26061 y bueno, ahora se tiene que adecuar. Es una opinión nada más y un posible debate. De hecho, creo que el defensor del niño de la provincia de Buenos Aires no está designado, y de alguna manera la ubicación de este defensor en la provincia de Buenos Aires nos trae algún tipo de preocupación, porque como va a tener los derechos de incidencia colectiva, la mayoría de los legitimados pasivos que violan o vulneran derechos de incidencia colectiva son el Estado o aquellas ONGs o empresas que están conveniadas obviamente con el Estado y prestan algunos servicios públicos. Y fíjense ustedes que en la pirámide de competencia administrativa, este defensor del niño del artículo 16 está colocado ¿dónde? Dentro del Ministerio de Desarrollo Social, dentro del Poder Ejecutivo. ¿Se imaginan este defensor del niño litigando contra el propio Ejecutivo? Necesariamente le van a decir: mirá, está muy bien, nosotros tenés dependencia jerárquica nuestra, ¿cómo nos demandás a nosotros? No tiene la independencia que tienen, por ejemplo, los asesores. Y más, digo esto y en prueba del que el Poder Ejecutivo, una experiencia en Neuquén, en el momento era el gobernador, el señor Sovich, intentó modificar justamente la ley de protección integral y restarle a los defensores de menores, especialmente esto estaba dedicado a la doctora Nara Océs, defensora de menores de la provincia de Neuquén, la legitimación que tenemos los asesores tutelares, asesores de menores, asesores de incapaces, como se llama en cada jurisdicción, respecto a los derechos de incidencia colectiva. Y se lo quería poner solamente a un defensor del niño, justamente porque este defensor del niño no iba a hacer demandas contra el Estado. Esta era la intencionalidad que tenía. Nosotros aún hoy dentro del Ministerio Público y del Poder Judicial, con los pocos recursos que tenemos, porque hay que reconocer, tenemos pocos recursos, aún así somos mucho más independientes, mucho más autónomos, y seguimos siendo el Ministerio Público de la Defensa, asesores y defensores, el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables. Soy corporativo, ya habrán visto. Encontramos
otros representantes en el derecho civil, porque como dije ayer, el Código Civil no está derogado. No está derogado. La 26061 no lo derogó. Ni hay derogación tácita, como algunos plantearon en algún momento, que la 26061 derogaba tácitamente al Código Civil. No es así, no está derogado. Una adecuada hermenéutica nos ve que demuestra que el legislador nacional no derogó, tuvo a la vista el código, no lo derogó, y además para que exista derogación tácita, ambos sistemas deben ser incompatibles. Esto no lo digo yo, lo dice Borda, lo dice Janvía, y el último código comentado en materia civil de Were-Hayton sostienen lo mismo en cuanto que la derogación tácita debe ser sistemas de incompatibilidad absoluta, y esto no es lo que sucede. Aparecen, ¿quiénes son los principales responsables de cualquier chico? Los padres. Esto es natural, digamos. Por ahora es natural. Podrá cambiar la cultura y la vida de la gente, pero mientras que las madres paran a los chicos con la poca a veces bolilla que le damos a los propios padres, pero en realidad la primera responsable es la madre y es el padre de un chico. Y esto lo marca claramente la Convención. ¿Dónde? En el artículo 18.2 de la Convención. ¿Y está en el Código Civil? Claro que está en el Código Civil desde 1871. El artículo 57, inciso segundo, nos marca que son los representantes necesarios. No solamente los representantes necesarios, sino que el 274 del mismo Código Civil lo marca como son los representantes procesales necesarios, y dice por ahí: los padres, sin intervención alguna de sus hijos menores, pueden estar en juicio por ellos como actores o demandados, y a nombre de ellos celebrar cualquier contrato en los límites de su administración señalados en este código. Es decir, que los padres además tienen la representación procesal. Tenemos representantes, los chicos tienen representantes y nosotros somos los representantes. Y esto no está mal, no lo veo mal culturalmente que los padres representan a los chicos. Esta cuestión de la niñología, de que parece que hay que ver al chico solo, sin familia, sin padres, y que los padres son malos con los chicos. No, esto no necesariamente es así. Nosotros en tribunales recibimos los conflictos, pero la mayoría de las familias no viven en conflictos, ni la vida de ella pasa por los tribunales. Aparece también otra facultad, otra obligación, otro derecho deber de la patria potestad, que es el 264 quater del Código Civil. Yo voy a dejar el PowerPoint a la Procuración, así que no hace falta que estén anotando al menos lo que surge de las diapositivas, donde estrictamente para estar en juicio se necesita el consentimiento de ambos padres. ¿A qué edad se puede dar el consentimiento de los padres? Bueno, ustedes sabrán, son todos especialistas en derecho de familia, sabrán que la mayoría de la doctrina analiza y da jurisprudencia son los 14 años. Ya tenemos ahí una pauta de 14 años que nos da la posibilidad de que el chico esté por sí mismo, con autorización paterna en un proceso. No es nuevo, el chico ya podía estar solo en el Código Civil con un abogado propio. El tema va a ser quién le paga el abogado, por ahí nos vamos a encontrar con ese problema. Pero en principio, arriba de los 14 años, el chico ya tenía derecho, aún antes de la 26061, pero requería ¿qué? La autorización paterna. Ahí cité dos casos, Gamboa y el caso A. Digo, el caso Gamboa está con apellido, porque es un caso muy conocido, siempre lo comento, y además Gamboa es una chica, Florencia Gamboa, que apareció en el programa de Mariano Grondona hace unos años, y después lo vamos a comentar, y tomó estado público, así que no hace falta seguir ocultando el nombre, y además hoy trabaja en un juzgado de la ciudad, justamente, es una chica muy, muy aguerrida. Aparece otra figura, otro instituto, la tutela, destinada en el 377 a los chicos que no están sujetos a patria potestad. No tenés papá, el Código Civil previa, tenés una tutela. Después cómo funcionaban los tutores es otro tema, igual que la responsabilidad que tienen los progenitores, pero el instituto no está mal, como lo prevía Vélez, la tutela. Y acá aparecen dos situaciones que por un lado es, más allá de las distintas clases de tutela que marca el código, la tutela ad litem, una tutela especial, discernida para la representación de una persona menor de edad en un determinado proceso judicial, y la referencia del artículo 282 del Código Civil, dice: si los padres o uno de ellos negaren su consentimiento al menor adulto para intentar una acción civil contra un tercero, el juez, con conocimiento de los motivos que para ello tuviera el oponente, podrá suplir la licencia dando al hijo un tutor especial para el juicio. Es contra un tercero en ese caso. Acá ha hecho uso del 282, un dictamen bastante, puede ser discutido, pero bastante muy bien fundado, diría yo, más allá de las posiciones que adoptemos frente al dictamen, muy bien fundado de la Procuradora,
del 4 de junio del 2008, que fue ahí quizás una primer acercamiento del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires a la figura del abogado del niño, que se puede repensar o no, pero es un acercamiento y lo asimila o toma el instrumento, creo yo, para solucionar un caso concreto, que era una desaveniencia de quién era el abogado del niño en un caso que lo pedía la justicia, si era en definitiva la defensora o la asesora que estaban en ese momento, digamos, estaban en algún grado de desaveniencia. Y aparece ¿qué? Los asesores, el Ministerio Público. Ya tenemos papá, tenemos tutor, tenemos abogado del niño y además tenemos asesores, ¿no? Tenemos un montón de gente y los chicos siguen estando igual, ¿no? Y defensor del niño del artículo 16, defensor del niño de la 26061. Aparecemos nosotros, que somos los más antiguos después de los padres, no somos anteriores a los padres, los asesores no tenemos que creer eso. Tenemos una representación promiscua. ¿Esto qué quiere decir promiscua? Siempre hago el mismo chiste, no lo voy a hacer hoy. ¿Qué quiere decir una representación indiferenciada? Es decir, nosotros tenemos una representación de todo el colectivo de los chicos indiferenciadamente y somos promiscuos con los representantes necesarios porque los complementamos. Tenemos una actividad muy interesante dentro de un proceso judicial y aún anterior al proceso judicial. Nosotros no necesitamos de un proceso judicial para poder intervenir. Nosotros vemos un chico en la calle y podemos intervenir inmediatamente. Después, a veces hacemos macanas. Hacemos, y me incluyo, porque a veces uno cree que hace lo mejor siempre, y lo que nos pasa a los asesores, defensores, los que estamos cotidianamente en la trinchera, es que estamos a veces con tan pocos recursos que cuando alguien nos viene a criticar de la forma que trabajamos, le decimos, no, vos no sabés nada porque yo estoy todo el día con los chicos. Y es verdad, lo hacemos de la buena intención, pero a veces tenemos que corregir nuestras propias prácticas o repensarlas. Y creo que las jornadas son buenas para repensarlas. Esto del rol, me parece que está bueno repensarlo. Tenemos una actividad muy interesante, tenemos una participación de carácter necesario en cualquier tipo de proceso voluntario contencioso y además bajo pena de nulidad. Es decir, que si no intervenimos nosotros, hay una nulidad. Nulidad que es relativa dentro del código y que la podemos confirmar nosotros. Y lo más interesante, que aún después de la 26061, hubo dos casos que llegaron a la Corte Suprema, uno de la provincia de Buenos Aires y lo bueno que tenía que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, que es el caso Pastrana, y siempre me acuerdo porque es del 17 de octubre, ¿no? Entonces, con dictamen de la Procuradora General, donde la Corte adhiere y declara nulidad por la falta de intervención del señor asesor de menores, en ese caso. Y después tenemos el caso Carballo de Pochat, del 19 de mayo del 2009, donde en definitiva también sostiene la doctrina del caso Pastrana y establece la nulidad del caso. Y lo bueno, o lo que se desprende del fallo de la Corte, que asesor y abogado son dos cosas distintas. Es decir, si fuesen lo mismo, la Corte no hubiese fallado a favor de la nulidad. Y esto lo digo porque hay una fuerte confusión de algún sector, totalmente intencionada, y me hago cargo de lo que digo, que, como decía antes, por ejemplo, el doctor Emilio García Méndez, propignaba que los asesores teníamos que desaparecer, que había que derogar el artículo 59, y además de esto, modificaba la ley del Ministerio Público a nivel nacional, ¿para qué? Para convertirnos en abogado del niño, porque esta era nuestra función. No digo que no tenemos que replantear nuestra función, digo que al menos somos dos cosas distintas, y me parece que a veces esta equivalencia que nos dan entre abogados y asesores es totalmente intencionada, porque como saben ustedes, y lo voy a decir, hoy muchos colegios de abogados y muchas ONG están tratando que el Estado les pague para ser abogados del niño. Esto también hay que decirlo. Tres funciones que tiene el asesor. La primera, la más conocida, citando a D'Antonio, es la complementariedad. Es decir, somos complementarios. El 80-90% de nuestra actividad nosotros complementamos, al menos en los procesos, no digo extrajudicialmente porque a veces tenemos otro tipo de intervención, pero al menos en los procesos siempre seguimos la representación necesaria de ¿quién? De los padres, del tutor, del curador en materia de salud mental. Los complementamos, corregimos. Generalmente esta es nuestra mayor actividad en el proceso. Tenemos la representación autónoma reconocida por la Corte. Está bien, la reconoció en la impugnación de paternidad matrimonial. Es una jornada de familia. Ustedes conocen dos casos que han sido muy interesantes. El caso O, que es el caso, lo voy a decir también, el de Páez Vilaró. Todos lo estudiamos, lo repetimos, como no lo podemos decir. Donde en definitiva esta discusión de la impugnación de paternidad matrimonial que prevé el 259
y esta necesidad de demandar al menos a ambos padres, porque había un vínculo matrimonial, ¿quién lo demandaba? Si era el legitimado era el hijo. Bueno, reconoció la facultad al asesor de menores. Y en el caso M volvió a tratar esta cuestión en el año 2001 y dice exactamente que la Cámara había prescindido de la ley de Ministerio Público a nivel nacional, que es la que se aplica en el fuero civil de la Ciudad de Buenos Aires, y que había desconocido esto y donde se reconocía la acción para que nos reconozcan la acción, para que los ejecutivos no nos maten y además de esto para que podamos ejecutar una sentencia en este sentido. Tenemos bastantes dificultades, es muy trabajoso y a veces con la cantidad de trabajo que tenemos los asesores es muy difícil sentarnos a pensar una demanda de incidencia colectiva. Pero voy a dar algunos ejemplos del país, quizás una de las primeras, como dije yo, y la reconozco, la doctora Nadra Océs, de la provincia de Neuquén, hizo su amparo por el tema del agua y de la salud, que en algún momento llegó a la Comisión Interamericana. No conozco este año el estado en que se encuentra ese amparo, donde ella, usando el artículo 59, promovió una acción contra la provincia de Neuquén, porque había una localidad, Villa Albertina, que estaban contaminadas las napas freáticas, ¿no? Entonces, estaban contaminadas las napas y ella inició una acción diciendo que había como una omisión de los padres, por eso ella iniciaba la acción y el juez le reconoció la legitimación y el Tribunal Superior de Neuquén también. Más allá después del incumplimiento, ¿no?, por la parte de la provincia que lo llevó a la Comisión Interamericana. En la provincia de Entre Ríos, los defensores de Paraná, defensor de menores, ahí son defensores universales. El defensor oficial cumple la misma función que el defensor de menores, que ellos le llaman, somos defensores y tenemos actividad promiscua y de defensa técnica, ¿no? Para ellos le diferencian así. Y promovieron un amparo contra el Estado y contra los gremios porque no hubo clases durante 4 meses y estaba vulnerado el derecho a la educación, y promovieron esto y lograron al menos poner el tema en la agenda pública. De hecho fue el ministro Filmus y solucionó la cuestión en una audiencia con el Ministerio Público en el Tribunal Superior. En ese momento el defensor general era Pancho Mendoza, a quien admiro y le tengo un gran cariño. En el Ministerio Público de la Nación recuerdo una acción cuando salió reglamentada la ley de adopción, la ley de registro de adoptantes, perdón, y el doctor Atilio Álvarez promovió una acción justamente porque era irrazonable la reglamentación, y a raíz de eso el Poder Ejecutivo Nacional modificó la reglamentación, utilizó la legitimación de incidencia colectiva, y en la Ciudad Autónoma tenemos muchísimos casos con los hospitales psiquiátricos, con educación, que han llegado a las cámaras y las cámaras han reconocido, ambas salas de las cámaras del Fuero Contencioso Administrativo han reconocido la legitimación del asesor tutelar. Hay un caso en este momento en la Corte, que hace rato que lo tiene la Corte ahí dando vueltas y no lo resuelve. Esto saben que la Corte se toma sus tiempos, que es el caso Clarín, como se le llama generalmente, que del artículo 59, ¿no? En realidad hay una acción de particulares con intervención del Ministerio Público, respecto de que se sacaran de publicidad o el rubro 59. Uno podrá estar de acuerdo o no en esto, pero acá lo que se discutía es la legitimación, y hay un dictamen de la Procuración General de la Nación donde, más allá de la cuestión de fondo, le reconoce legitimación al Ministerio Público de Menores del 27 de septiembre del 2007, se llama Diario Clarín, lo puede entender. Esto lo marco para saber cuáles son las funciones del asesor de menores, totalmente distintas al abogado del niño. Como dije antes, el asesor de menores representa, no hace defensa técnica y hasta puede sustituir la voluntad de un chico. Es decir, no necesariamente, una cosa es escucharlo al chico, ver sus intereses, pero si un chico va en contra de sus intereses, el asesor no tiene la obligación de seguirlo. Y el abogado no puede sustituir la voluntad. Son dos figuras completamente distintas. Tanto es así que aquellos que leen la reglamentación de la 26061, cuando el Poder Ejecutivo Nacional reglamenta el artículo 27, van a ver que el decreto 415 dice claramente: el derecho de asistencia, a la asistencia letrada previsto en el inciso C del artículo incluye designar un abogado que represente los intereses personales e individuales de la niña. Parece ser que los colectivos no. Yo no sé si un abogado del niño hoy no podría, a partir del afectado, promover un amparo de incidencia colectiva tomando la doctrina de Alavi de la Corte de febrero del 2009. Pero dice,
Todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar. Y dale con los pupilos. Nunca tuvimos pupilos, la verdad, hicimos control de lugares, pero nunca el Ministerio fue pupilar. No sé por qué. Esto es parte del patronato, evidentemente. Bueno, las características del abogado del niño. Es un letrado patrocinante. Es un letrado patrocinante, proporciona defensa técnica, como cualquier abogado de la matrícula. No representa, diferencia del asesor, y no representa porque el niño no le puede otorgar mandato por su capacidad civil, y no actúa en nombre del niño. Implica la actuación directa del niño porque no sustituye su voluntad, no es un representante. Y defiende derechos definidos por el propio niño sin sustituir la voluntad y cumple los deberes específicos, obviamente, de cualquier abogado de la matrícula, al que habría que sumarle, entiendo yo, y esto a veces lo digo con los colegios de abogados cuando me invitan a hablar de este tema, porque para los abogados es súper interesante este tema. Yo creo que hay que sumarle, dentro de los protocolos que tienen los abogados, de protocolos de ética, evidentemente, hay que sumarle algún protocolo de actuación específico para los niños. Me parece que los que están previstos en las distintas leyes arancelarias y de creación de los colegios hoy deben ser mejorados para el tratamiento de los chicos. ¿Quién designa a este abogado? ¿Y dónde se designa? ¿En qué casos? ¿En qué casos se designa? Bueno, lo primero que vamos a decir es que no es solamente para familia. La ley no habla de familia, es decir, es la 26061, Derecho de la Infancia, Protección Integral de la Infancia, pero no es para familia. No, en ningún caso dice esto exclusivo para familia. Podría estar directamente en un proceso de carácter laboral, en un proceso contencioso administrativo, como vamos a ver. ¿Por qué solamente en familia? No lo dice la ley. Es más, la ley habla de procesos judicial y administrativo. Así que, ¿está familia incluido? Claro que sí, y es donde más los chicos a veces actúan, pero no necesaria y exclusivamente en familia. Procesos administrativos. Sabemos que la mayoría de las leyes provinciales de procedimiento administrativo dicen que no es necesario un letrado, por lo tanto, puede actuar como no puede actuar. Y en los procesos judiciales ya dijimos que en todos los procesos. ¿Cuándo? ¿Siempre es obligatorio o no es obligatorio? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, ahí ya verán, a mí me parece que no es obligatorio que exista. ¿Es obligatorio tener un abogado siempre para un chico? No. Es obligatorio el asesor bajo pena de nulidad, no porque se nos ocurre a los asesores, sino porque en realidad tenemos una manda legal del Código Civil que dice que si no actuamos es todo nulo. Obviamente tendremos que demostrar el perjuicio y además es una nulidad, como dije, confirmable. El abogado no es obligatorio. A ver, si estamos en un proceso contra un tercero, ambos padres que lo representan en un daños y perjuicios por un caso de Cromañón que se litiga contra el gobierno de la ciudad por este hecho, cualquier daños y perjuicios por un accidente de tránsito, ¿por qué le vamos a designar un abogado? Esto lo digo porque algunos doctrinarios han dicho que es obligatorio que cada chico tenga su abogado. Sobre todo los que vienen de las ONG se generan estas cosas, ¿no? Yo lo que creo que es obligatorio decirle al chico que tiene la posibilidad de designar un abogado, que es otra cosa totalmente distinta. Pero el chico, si se lleva bien con los padres, no tiene ningún grado de conflicto, está litigando contra un tercero, ¿por qué va a tener que tener un abogado necesariamente? Además, con todo la cuestión procesal, porque implicaría un nuevo traslado a este abogado, que hay que constituir domicilio, un montón de cuestiones procesales que ustedes saben. Esto es muy personal, es lo que yo propongo. Creo que es necesario que exista un conflicto con los padres. Puede haber un conflicto que no necesariamente tenga que significar una oposición de intereses. Esto también lo digo. Lo digo en el caso Gamboa, no había una oposición de intereses. La chica había sido de alguna manera suspendida, después fue echada, obviamente, del colegio, del Mariano Acosta. Y el padre había iniciado una acción judicial para que se le resguarde el derecho a la educación con una argumentación muy sólida de una abogada. Había hecho este amparo, pero la chica no estaba para nada de acuerdo con el amparo del padre. Y me acuerdo que me vino a ver y me dijo, mire, doctor, yo no estoy de acuerdo con el amparo de mi papá. Yo dije, no, pero si en definitiva el amparo de tu papá está muy bien, le digo, trata de reincorporarte. Sí, pero yo quiero que marque una cuestión ideológica, porque yo tengo una persecución y yo soy discriminada y yo tengo actuación política en el colegio y yo no estoy de acuerdo y todo viene y con todos hechos distintos que por ahí no estaban volcados. Y el padre no los quería volcar, no había una oposición de intereses porque los dos perseguían el mismo interés. Y me pareció que, bueno, había una existencia de un conflicto
que en definitiva justificaba la designación de un abogado distinto. Después les cuento cómo terminó. Puede ser además que exista un conflicto entre los padres. Papá que quiere la tenencia de fulanito, mamá quiere la tenencia de fulanito y fulanito quiere estar... Me quedan 5, perdón. Fulanito quiere estar en definitiva con otra persona. Ahí la Corte de Corrientes nos ha dicho que la intervención del abogado del niño no resulta obligatoria y lo ha tenido que decir a partir del conflicto que ha tenido el propio Ministerio Público con los jueces de familia. ¿A qué edad un niño puede tener un abogado? En el procedimiento administrativo, a los 14 años, ha sido claro. Y hay que tener en cuenta que la edad no es menor si decimos, o al menos de mi postura, que el abogado no puede sustituir la voluntad. Porque ahí necesariamente tenemos que analizar el 897 del Código Civil, que son los actos voluntarios. Esta figura hay que tenerla en cuenta, porque no es una cuestión de capacidad, sino de cómo se constituye los elementos del acto jurídico, 944 del Código Civil. Y ahí tenemos que, ¿cuándo se tiene discernimiento para dar una indicación? Y bueno, se tiene discernimiento para los actos lícitos, según el 921, a partir de los 14 años. Es opinable, y claro que es opinable. El tema es, ¿y qué dicen la mayoría o casi todos los doctrinarios del derecho civil, desde Borda hasta Were-Hayton, dicen que la presunción que crea el 921 es una presunción iure et iure, que no omite prueba en contrario, es como la del domicilio legal. Por lo tanto, ¿qué pasa? No habría prueba en contra de esta presunción. Habría que plantear, como decimos abajo, la inconstitucionalidad del 921 en el caso concreto. Si el abogado del niño el niño pretende tener un abogado, yo sugiero esto, ¿a la luz de qué? Del 921, ¿qué estaría contradiciendo? El 5 de la Convención, que es una norma de carácter constitucional, que la tenemos en el 75, inciso 22. Por lo tanto, habría que plantearse eso. Y hay que ver, como dice la opinión consultiva 17, no solamente la edad, sino el grado de discernimiento de este chico. No es lo mismo un chico que tenga un abogado en un proceso de tenencia donde se discute un derecho que él va a entender y que puede discernir quizás por debajo de los 14 años, que en una colación, ¿no? Que es mucho más difícil explicársela, o en un daños y perjuicios. Entonces por ahí se justificaría que un chico de 13 planteara esto. ¿Algo pasó? Seguimos. ¿Qué ha pasado en la jurisprudencia con esto? ¿Qué ha pasado? Bueno, no nos hemos puesto de acuerdo. Listo, gracias. La Sala K ha aplicado el criterio del 921. También lo comenta la doctora Famá en el libro. Así que no vamos a... al menos lo cita. Y tenemos dos fallos del año pasado, bastante interesantes, de marzo del año pasado, de la Sala I y de la Sala B de la Cámara Nacional en lo Civil, donde en un caso bastante interesante se planteaba un chico de 15 con uno de 13. Entonces, bueno, si aplicamos el 921, dijo la Sala, dejamos a uno por un lado con la posibilidad de tener abogado del niño, y al de 13 que reclama lo mismo que el hermano y que entiende lo que se reclama, no lo podemos, ¿cómo se llama? No, lo vamos a dejar sin abogado. Me pareció que en el interés superior del chico está muy bien resuelto que el de 13 también podía tener abogado del niño. Yo hubiese preferido, lo hubiese agregado, ya que los jueces tienen la posibilidad, a partir del caso de Milde Pereira, de declarar la inconstitucionalidad de oficio, que hubiese declarado la inconstitucionalidad del 921 en ese caso, para ser un poco más prolijo a mi criterio. El 19 de marzo del mismo año salió un fallo de la Sala B un tanto más complejo ya, donde en definitiva cambia el criterio de toda la doctrina civil y dice que el 921 es una presunción iuris tantum, remitiendo al criterio de la doctora Martínez Córdoba, que es la defensora general, la defensora de menores ante la Cámara en lo civil. Y en realidad lo que la doctora Martínez Córdoba es una instrucción, tiene una instrucción de la defensora general, la doctora Estela Mari Martínez, que es la 1234, que propugna que los asesores de menores, al menos de la Justicia Nacional, propugna la designación de abogado del niño sin tener en cuenta la edad. Yo creo que esto choca con el 921, que se puede salvar a partir de la inconstitucionalidad, pero me parece que habría que encuadrarlo un poco mejor, porque estamos modificando, a través del abogado del niño podemos crear jurisprudencia modificando institutos como del acto jurídico o cómo se conforma un acto jurídico. De ahí alguna dificultad. Ya termino, doctora Crespi, no la quiero ni mirar. ¿Quién designa? Yo creo que designa al chico, elige y designa al chico, si no, no es un abogado. Por eso tiene que tener la información. Pueden designarlo sus representantes necesarios, el 264 quater,
y de oficio, como lo puede marcar directamente la norma y la reglamentación, tiene que brindársele la oportunidad de tener este abogado. Hay una dificultad, que un chico por debajo de los 18 años no puede contratar, y todos los abogados que hacen locaciones de servicio con su cliente. Hay una dificultad, entonces lo tiene que proveer ¿quién? El Estado. El Estado en algunas jurisdicciones lo provee, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Defensoría Zonal, o lo debiera proveer, porque no lo provee. Y en otros lados tiene que marca la reglamentación la posibilidad de hacer convenios con los colegios de abogados, de ahí tan interesados que están los colegios de abogados, y por las universidades y las ONG, de ahí están interesadas también las ONG, porque esto va a terminar con financiamiento del Estado a las ONG o colegios de abogados para crear listas y que ellos hagan defensa, que la podríamos hacer tranquilamente nosotros si tuviésemos mejores recursos. Bueno, ahí doy algunos ejemplos de lo que está pasando en Ciudad Autónoma, en Corrientes, en Santa Cruz. En Santa Cruz y Chubut designan directamente a los defensores oficiales. Atacadísimos los defensores oficiales y con algún grado de razón. Y les voy a dar la razón. No porque no fuese... Son ellos los que mejor defensa técnica hacen, esto es sin duda. Ahora, hemos hablado con el doctor Barón, el defensor general de Chubut, y con el doctor Fernández de la provincia de Santa Cruz, y son los jueces de familia quienes les pasan las causas y los designan directamente, ni siquiera consultan con el defensor general. Es verdad que los defensores oficiales hacen defensa técnica, tienen algún tipo de prurito inconveniente con el tema de si el chico es pobre o no, porque dicen, no, yo soy, en la defensa no penal hay que ser pobre para acceder, y hay distintos criterios para esto, hasta de los propios defensores, donde no hay un criterio general de una defensoría general. Y el otro tema, que generalmente los defensores oficiales también tienen muy pocos recursos, no se hallan, y es como que se sienten como que tienen una carga más. Yo hablaba con la doctora Patricia Aranda, que de Comodoro Rivadavia, y una jueza de familia la designó y está actuando, y bueno, actúa como puede, pero es una carga que la verdad que tienen que sobrellevar. Esto habría que repensarlo. Creo que el Ministerio Público puede tener el abogado del niño dentro, con defensores propios, técnicos, pero con recursos, porque la verdad que cada vez trabajamos más y tampoco hay que tercerizarlo, pero habría que repensar nuestro funcionamiento, ¿no? Provincia de Buenos Aires, ya comenté este dictamen, que lo asimila un poco al 282, lo vamos a dejar. Y bueno, cuento los dos casos de la ciudad, que es el caso Gamboa, como lo dije, es una chica que cuestionaba su suspensión escolar y directamente pidió tener un abogado. Lo interesante es que cambió de abogado en el medio, desde el Ministerio Público nosotros avalamos esta postura. El abogado privado que tenía renunció a los honorarios, que no es un tema menor, y por otra parte la Cámara, el juez lo reconoció. Lamentablemente la Cámara, cuando llegó arriba, dijo no entendió muy bien cómo venía esto del abogado. En el año 2000 era muy nuevo, lo preveía la Ley de Protección Integral de la Ciudad, y dijo, bueno, que vengan los dos papás y le den la conformidad para tener abogado por el 264.4, y lo saldó así. En un caso posterior, el doctor Zuleta, del juzgado 10, resolvió la cuestión a través de la autorización supletoria que pueden dar los jueces, y por lo tanto dijo, bueno, no puede tener su abogado. El cambio del abogado, causas del cambio del abogado, y el tema, termino con el tema de los honorarios. Hay distintas posturas en esto. Algunos dicen, bueno, en definitiva que lo paguen los padres, no sé hasta qué punto, porque si lo pagan los padres, como que también el fallo de la Sala B sostiene un poco, dice, bueno, si lo pagan los padres de alguna forma están condicionando la voluntad del niño. Esto, sobre todo cuando un padre le paga para que litigue contra otro, contra un familiar o contra el otro padre. Es bastante dudoso esto. Y además tenemos una cuestión que muchas veces lo vemos en la justicia nacional con el tema de los beneficios de litigar sin gasto. Nosotros estamos cansados de decir que cuando se investiga en un beneficio de litigar sin gasto, no hay que investigar el patrimonio del padre, que lo representa cuando se presenta en representación de su hijo en un daños y perjuicio. Hay que investigar el patrimonio del hijo, que realmente es el actor. Entonces, bueno, si el actor es menor de edad y tiene que de alguna forma solventar los gastos de la causa y para eso pide el beneficio, parece medio loco que después los padres tengan que pagarle. ¿De dónde nacería esta obligación? La capacitación del abogado, bueno, voy a terminar ya. Hay un montón de protocolos de actuación que se los he robado a la doctora Ida Sherman, como siempre hago, pero ustedes pueden leerla y la tienen muy cerquita. Las conclusiones son: el abogado del niño es un letrado patrocinante, no representa, implica la actuación directa del niño, defiende derechos definidos por el propio niño, cumple deberes específicos, y hay una necesidad de establecer protocolos especiales para los abogados que están muy interesados en esto.
¿Y para qué? Y yo termino con una pregunta, más que con una afirmación. ¿Para qué es todo esto? Para que los chicos sigan en la calle, para que los chicos no tengan acceso, para que los chicos se sigan peleando con el padre. Esto es para el acceso a la justicia. Tampoco quiere decir que le vamos a dar la razón a los chicos con esto. Pero cada vez somos más representantes, padres, asesores, defensores del niño, abogados, y yo no noto que la cuestión cambie mucho, al menos para los chicos. Siempre termino también con esto y digo que el derecho es una construcción social y un instrumento de transformación en un tiempo determinado, obviamente, y por un poder hegemónico determinado que será en un momento el Congreso Nacional y en otro momento pudo haber sido a una monarquía, digamos. Siempre hay un poder que legitima el derecho porque las normas del derecho están creadas por el poder, y este derecho, cuando lo tenemos, hay que actuarlo más allá de la letra impresa, porque si el derecho no le sirve al pueblo, no le sirve a nadie. Y muchas gracias. Y disculpen que me...